Amada familia Senti City en el mundo, reciban un saludo muy especial desde Maryland. Mi nombre es Luis Eduardo Álvarez y hoy tengo la linda bendición de compartir con ustedes el mensaje de esta Navidad teoterápica que hemos venido compartiendo desde el 1 de diciembre. Hoy tengo la bendición de compartir con ustedes el tema que hemos titulado La Ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Y quiero que vayamos a la Biblia, a un hermoso pasaje que está en Lucas capítulo 24, del 50 al 53, y dice textualmente: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén, dice la palabra del Señor. El tema de la ascensión del Señor al cielo es una evidencia de que su ministerio terrenal había sido aceptado por parte de Dios. Él había cumplido, ¿cierto? Entregando su vida, naciendo en un humilde pesebre, desarrollando ministerio aquí en la tierra y finalmente en su obra sacrificial termina en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 10 nos dice la palabra de Dios en el verso 11 y 12: y ciertamente todo sacerdote está de día y de noche ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre su sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea que era necesario este acontecimiento, que Él fuera llevado arriba, que Él fuera llevado al cielo y sentarse a la diestra del Padre, y ahí estaba culminando, ¿cierto?, la obra perfecta de salvación. Perdón. La verdad es que se le suele dar muy poca importancia a la ascensión del Señor en comparación con la muerte y con la crucifixión, ¿cierto? Sin embargo, este hecho altamente significativo merece nuestra atención y nuestra importancia, ¿sí? Puesto que sin la ascensión del Señor, o la exaltación, como también se le llama, del Señor al cielo, no podríamos afirmar que nuestra redención hubiese sido completada. Luego es importante notar que la expresión que encontramos en Marcos cuando dice fue recibido arriba en el cielo, ¿cierto? Entonces es traducida también en otra versión, en otro pasaje de la Biblia, dice que fue llevado al cielo, donde la atención se coloca en el hecho de que el Padre fue quien lo llevó y llevó a su Hijo, así mismo para como una prueba de que estaba completamente complacido con la obra que Él había venido a realizar aquí en la tierra, salvándonos a nosotros. Por esta razón el Padre lo exaltó, dice la Biblia que lo exaltó y se sentó a la diestra como vencedor absoluto y lo colocó en el centro de toda la gloria y de toda adoración. Por eso a Él se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Otro detalle importante de la ascensión del Señor es que nos sirve como para comprender la obra de Cristo. Quedó finalizada, quedó completamente, exactamente cumplida, ¿cierto? Y de esa manera nosotros tenemos seguridad en esa salvación, de que ya no hay que hacer ningún sacrificio, ya no hay que hacer ninguna obra, porque ya la obra de Cristo fue completa. Entonces, ante su muerte, el Señor Jesucristo prometió que no nos dejaría solos. Esto es muy importante, este detalle, porque era necesario que Él fuera llevado arriba para que pudiera venir el Consolador, como lo había prometido a sus discípulos. En San Juan capítulo 16, verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces era necesario que Él subiera al cielo, que Él ascendiera a la presencia del Padre, para que el Consolador pudiera venir, ¿cierto? Y estar con los discípulos y estar con la iglesia como hasta ahora lo está, cumpliendo su ministerio
de convencer al mundo de juicio, de justicia y de pecado. La ascensión de Cristo también implica la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. ¿Sí? A él se le exalta reconociéndole como el Cristo, como el Salvador, como el príncipe salvador. En Hechos capítulo 5, verso 30 nos dice la Escritura: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, la ascensión de Cristo no solo señala su triunfo sobre el pecado y la vindicación como hijo de Dios, también le coloca en una nueva posición de gloria como cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el príncipe. Él es la cabeza, el principado sobre la iglesia. Entonces es importante que el Padre reviste a Cristo con una nueva gloria y lo establece como cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, dice la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted mire la exaltación que el Padre le da a él por el hecho de haber cumplido al pie de la letra su misión de venir a salvarnos, de salvar lo que estaba perdido, de salvarnos a usted y a mí. La ascensión del Señor dio comienzo a su ministerio como gran sumo sacerdote, ¿cierto? Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, no se le olvide. En Hebreos capítulo 7, el verso 23 al 25 nos dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por muerte no podían continuar. Mas este, es decir, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, un sacerdocio eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué maravillosa noticia poder descubrir, poder entender que tenemos un gran sumo sacerdote que se interesa por nosotros y que constantemente está orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Jesucristo está con su pueblo y lo defiende. Siempre estará con su pueblo. Él prometió en su palabra, ¿cierto? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aunque el Señor ya no iba a estar físicamente con su pueblo, sin embargo, su presencia en medio de su pueblo sigue siendo real, sigue siendo evidente. Él lo había prometido. Él lo había prometido a su pueblo, ¿cierto? Y es una presencia real. Él lo había prometido después de enviarles a predicar por todo el mundo a sus discípulos. Él les da el mandato supremo de la gran comisión. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Termina esta gran comisión con esta promesa de que no estarían solos los discípulos que iban a ir por todo el mundo. Y eso lo hemos podido experimentar nosotros en nuestro trabajo como misioneros y como pastores. Es la obra del Señor. Es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros que nos permite ser de bendición, ministrar a la gente, guiar a la gente al arrepentimiento. En otra ocasión previa, Él les había dicho a sus discípulos: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Qué maravilloso entender que independientemente de la situación en la que nos encontremos, el lugar donde nos encontremos, siempre vamos a poder contar con la presencia del Señor al lado nuestro. Jesús nos espera cual novio que espera a la novia. Qué importante esto,
Qué maravilloso es entender que Jesús estableció la iglesia, se entregó por ella para santificarla, para purificarla, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, sin mancha. Entonces la ascensión y la glorificación de Jesús está estrechamente ligada con la segunda venida del Señor para recoger a su pueblo, para recoger a su iglesia. Este fue el mensaje de los ángeles que estuvieron presentes en el momento en que el Señor fue llevado arriba. Estaban los discípulos mirando hacia el cielo y llega el ángel y le dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces, este acontecimiento de la ascensión del Señor nos asegura que tendremos nosotros la certeza de que el Señor volverá, que el Señor regresará por su iglesia. Cuando ellos observan este gran acontecimiento de la ascensión, del ascenso del Señor al cielo, ellos no salen tristes, no salen acongojados. Recuerde, todas las despedidas son tristes. Y Él les había dicho, lo voy a dejar solo, pero no los voy a dejar huérfanos. Es necesario que yo me vaya, pero les enviaré el Consolador. Entonces, la estancia del Señor a la diestra de Dios se relaciona estrechamente con la labor realizada por sus discípulos. Él continúa obrando a través de sus siervos, por el poder del Santo Espíritu. Él nos envió. En Marcos 16:20 dice: ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ese entender es maravilloso, que estos discípulos, burdos, sin letras, del vulgo, sin mucha preparación, una vez ellos se dan cuenta que el Señor Jesucristo había sido encarcelado, crucificado, salieron despavoridos por todo lado. Pero Él cumplió la promesa, y cuando viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ellos definitivamente se empoderaron y comenzaron desde ese mismo momento a predicar. Pero otra inyección de dinamismo, de entusiasmo, de valentía, ocurrió cuando ellos ven que el Señor es levantado hacia el cielo. Y dice que ellos saliendo y predicaron en todas partes, ayudándoles, ¿quién? El Señor, prometiendo, cumpliendo la promesa de que estaría con ellos. Dice, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces no solamente eran palabras, eran también señales, prodigios, milagros, maravillas que el Señor hacía por medio de los discípulos. Entonces solo así podemos entender el avance misionero de la iglesia, el crecimiento exponencial que tuvo la iglesia en el primer siglo. Y ese mismo poder lo tenemos nosotros al alcance porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces es muy importante que nosotros estemos dispuestos a ser usados por el Señor. Entonces nuestra oración es que el Señor obre en nosotros también para continuar esa preciosa obra, ¿sí?, con la finalidad de ganar el mundo para Cristo. Hacer la obra con fidelidad a su palabra, con denuedo, con valentía, como los discípulos del Señor lo hicieron en el primer siglo, en el libro de los Hechos. Usted y yo somos la evidencia del poder del Evangelio, porque usted y yo estamos aquí hoy en día disfrutando y celebrando la Navidad, porque el mensaje de salvación nos alcanzó un día. Porque el Evangelio no solamente son palabras, el Evangelio es poder de Dios, como decía el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. En esta Navidad es que estamos celebrando, esta Navidad teoterápica, yo sé que muchos de ustedes han podido entender y comprender el significado de la Navidad, el significado de la obra de Cristo. Y es el deseo de Papá Dios que muchos vengan en estas Navidades al conocimiento pleno de su gloria.
Oro a Dios para que usted que está observando, viendo este video, abra su corazón al Señor. Le permita nacer en el pesebre de su corazón. Y entienda que así como el Señor vino, se entregó, se sacrificó por usted y por mí, también fue llevado arriba. Y en este momento está a la diestra del Padre, pero Él volverá. Él volverá por su iglesia. ¿Eres tú parte de la iglesia? Mi invitación es a que tú abras la puerta de tu corazón y le digas: Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco, Señor, que tú moriste por mis pecados. Te pido, Señor, que entres en mi corazón y hagas de mí, Señor, la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén. Bueno, amada familia, muchas gracias por permitirme el privilegio de compartir con ustedes esta corta reflexión acerca de la ascensión del Señor, la exaltación del Señor por haber cumplido su ministerio, por haber cumplido su obra, y el hecho de que su Padre estaba completamente satisfecho y complacido de la obra que Él realizó por usted y por mí. Ya la obra está completa, solamente la decisión la tienes que tomar tú. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Que en estas Navidades la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu familia. Bendiciones para todos.